Aquí está David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Permíteme usar una figura del fútbol del fin de semana para entender lo que está diciendo el presidente, para explicarlo de una buena manera. Hay quienes ven a la economía mexicana en crisis. Están determinados a que la economía mexicana esté en una crisis. Es como que dijeras, bueno, si Salah no se hubiera lastimado y si no se hubiera equivocado 2 veces el portero de Liverpool, hubiera ganado Liverpool 1-0. No hay ninguna base en los hechos para hablar de crisis en la economía mexicana. La economía mexicana está viviendo el más grande proceso de expansión del que se tenga registro. Nunca había crecido tantos trimestres consecutivos la economía mexicana. Bueno, en los tiempos del desarrollo estabilizador no tenemos más, registro, ¿no? No sabemos. No sabemos. Porque además ahí los datos se suponían. En el desarrollo estabilizador, el Banco de México decía, supongo el crecimiento económico y supongo la inflación, siempre era 2%. O sea, el crecimiento económico lo calculaban, pero la inflación siempre la suponían. O sea, partíamos de base de supuestos. Desde que tenemos cifras, 1970, nunca habíamos vivido una expansión tan larga como la que hemos vivido durante estos años. O sea, vemos una expansión en la economía, una economía que está creciendo. O sea, crecer, y si lo ves en todo el siglo, prácticamente hemos crecido todo el siglo. Salvo algunos bachecitos, pero este sexenio hemos crecido todos los trimestres. Ahora, y desde el último de 2009. Sí se puede alegar que crece de forma dispareja la economía mexicana. Siempre las economías de todo el mundo crecen de forma dispareja. Sí. Agarra el país que quieras, agarra la región que quieras. Hay crecimientos total y absolutamente disparejos. Sí. Vámonos a esas cosas. Hay gente que te dice... El Mezzogiorno italiano, por ejemplo, claro, ¿no? A diferencia del norte. O sea, tú puedes agarrar el país que sea, ¿eh? Sí. Incluso en Noruega o en Finlandia tienen diferencias de crecimiento regional. ¿Qué te gusta? Islandia no hasta tiene su programa, bueno, ya lo detuvieron, su programa de subsidio, pero tiene su programa de subsidio a los más pobres. Sí. O sea, hay crecimientos diferenciados en todas las economías. Sí. No todas las economías crecen de manera igual. El viernes platicamos que, por ejemplo, lo que México está intentando son las zonas económicas especiales para disminuir el crecimiento. Sí, si alguien vive en Tabasco... Ahí sí está en crisis. En Tabasco, por ejemplo, sí hay crisis. En Tabasco, hoy se dio a conocer la cifra de desempleo. Pero en Aguascalientes es de 3.4 ¿no? La cifra de desempleo. Sí. En Tabasco es de 6.7. Sí. O sea, en Tabasco sí. O sea, hay lugares que están en recesión en este país, sí. Pero la economía en su conjunto, porque eso te daría ideas, decir, oye, ¿y si separamos si el sur-sureste nos deshacemos del sur-sureste, México estaría creciendo a tasas del 8-9%. O sea, si le quitas al sur-sureste... creceríamos al 8-9%, que es un absurdo, es un ridículo. La obligación es que todo el mundo... la comida yucateca. Sí, nos quedamos... No, o sea, pero es un absurdo. O sea, lo estoy llevando al absurdo para tratar de hacer un ejemplo. Y entonces, otra de las cosas que te dicen es, sí, pero ese crecimiento no se refleja en los bolsillos. A mí no se me ocurre otro mejor crecimiento que se refleje en los bolsillos que el empleo registrado ante el Seguro Social. No se me ocurre otro. ¿Qué es mejor que tener empleo? O sea... Bueno, hoy en la política... ¿O qué es peor que no tener empleo? No, porque hoy en la política hay algunos que dicen que lo mejor es recibir subsidios, ¿no? O sea, bueno, pero a ver, ¿qué es lo mejor? Desde el punto de vista racional, o sea... Sí, o sea... Sí, si recibes dinero ¿qué es mejor pues para una familia, tener empleo o no tener empleo? Tener empleo. Un empleo, hoy, con el último dato que conocemos de la cifra del Seguro Social, es la cifra abril. Nunca desde que se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ahí sí tenemos registros desde que se creó hace 75 años, nunca habíamos tenido un abril que se hubieran generado tantos empleos. O sea, nunca habíamos tenido un abril donde se generó, o sea, un primer cuatrimestre donde se generaran tantos empleos. Este abril es el abril donde más empleos se generan en los últimos 10 años. A ver, entonces, siendo así las cosas, digamos que la economía está pagando por... el malestar que sienten muchos mexicanos por otros temas, ¿no? Yo creo que la economía mexicana está pagando por una mala comunicación. Durante todo este sexenio la comunicación en materia de logros económicos ha sido mala. O sea, ha sido una mala comunicación. ¿Qué piensas de la declaración de la autoflagelación? Yo creo que el presidente tiene razón. O sea, lo dice en un tono que a lo mejor podríamos cuestionárselo. Pero tiene razón la economía mexicana. Insisto otra vez con mi ejemplo del fútbol. Si el portero de Liverpool no se hubiera equivocado 2 veces, se hubieran empatado. ¿Estás de acuerdo? O sea, así es de sencillo. O sea, parte en supuestos. Y la gente normalmente te dice, es que sale a la calle, es que ve la realidad nacional.
salimos a la calle. ¿Dónde están los registrados al Seguro Social? Estamos hablando de casi 20 millones de mexicanos registrados al Seguro Social como trabajadores. De estos, el promedio salarial puede parecerte mucho, puede parecerte poco. Es arriba de los 12,200 pesos. O sea, el promedio son 12,200 pesos. Menos del 1% de estos trabajadores ganan el salario mínimo. La tasa que más ha crecido son los que ganan entre 6 y 8 salarios mínimos. O sea, el número de trabajadores que más ha crecido en el Seguro Social de estos más de 3.6 millones son entre 6 y 8 salarios mínimos. ¿Qué significa esto? Que el presidente tiene razón en decir, ¿cuál es una crisis así? Ya quisieran una gran Venezuela. Estaba viendo el crecimiento del PIB per cápita en México en los últimos 18 años, de 2000 para acá. Es como del 20%. Si ves ejemplos como Colombia, es casi el 100%. Sí. O sea, hay países que están creciendo mucho más rápido que México. Hay países ¿Es un problema de una economía estancada o una economía que avanza demasiado lento? Nos vamos al tema del Estado de Derecho y las grandes diferencias regionales. Los extremos en Colombia no son tan extremosos. O sea, la parte poderosa de Colombia, pensemos, no sé, Bogotá, Medellín, Cali, no son tan pujantes en relación a las zonas pobres del Caribe. Sí. O sea, no hay tanta diferencia. Aquí en México el problema que tenemos es que mientras hay... A mí eso de dos Méxicos no me gusta usarlo, pero hay un México muy pobre, el México de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, buena parte de Campeche. Hay un México muy rico. Y eso hace que la distribución per cápita no sea la correcta. Si tú tomaras solo la distribución de los estados del Bajío, del centro hacia el norte, pues México estaría viviendo... Sería el milagro económico mexicano, pero tenemos que entender que somos un país diverso y que tenemos que acercar las diferencias. ¿Que hemos crecido poco? Sí, y gran parte del reto está en la aplicación del Estado de Derecho, Pascal. David, muchas gracias. Nos vemos mañana, que te vaya muy bien. Gracias.